seguimos pasando balance a los acontecimientos más trascendentes del año, que concluye con la participación de 3 distinguidos periodistas de medios aliados. Marian Capitán, del periódico Hoy, jefe de redacción; Fausto Rosario, director de Acento y de Acento TV; y Edith Febles, de radio y de televisión, esta mujer de todo terreno, ¿verdad? Ella es todo terreno. Y aquí la tenemos. Bueno, seguimos. Ya vamos a pasar a otro tema. ¿Cuál otro acontecimiento, a juicio de ustedes, a ver si sido Edith ahora trascendente? arranca y señala otros acontecimientos que a tu juicio merezcan. Además de la corrupción y marcha verde. Bueno, yo creo que podemos echar un vistazo al escenario político, que lo hemos visto reflejado en los últimos días con la preocupación de los periódicos de si se abraza Danilo Medina y Leonel Fernández. Creo que este año termina con una incertidumbre que el presidente ha dejado que se cultive, en el sentido de si aspirará o no a una repostulación en la presidencia de la República. Uno le parecería que esto es improcedente totalmente, tomando en cuenta incluso sus declaraciones antes de ser electo presidente la primera vez, cuando cuestionó y habló tanto de que era contra la democracia el aspirar a una reelección presidencial. Pero evidentemente sus más cercanos están trabajando por eso y han dado signos, y hay gente que se ha manifestado abiertamente. Es inocultable el malestar que hay dentro del PLD, que tiene un control muy avasallante dentro del Congreso Nacional. La crisis sería más que nada en el PLD, porque el juego político que pueden tener los partidos de oposición sería escaso. Esto con todo lo que conlleva, esas aspiraciones con todo lo que conlleva, que ese retraso en la aprobación de ley de partidos políticos, donde el partido oficial se ha planteado que los demás partidos voten como ellos dicen, sí, claro, dentro, que escojan su dirigencia como ellos quieren. Dice, bueno, ahora se puede escoger, cada partido decide el modo en que lo va a hacer conforme a la ley electoral, y han traído un tema que es de la ley electoral a la ley de partidos políticos, que ha obstaculizado que este país tenga un sistema, por ejemplo, de control en los gastos, una mirada a cómo se financia desde el Estado, se auspicia desde el Estado campañas electorales. Lo que se recibe también, que es muy importante, o sea, eso yo creo que uno de los temas principales que ellos no quieren que se toque, o sea, cómo se financia la campaña, cómo se financia en los propios partidos. Porque ahí vamos, por ejemplo, a volvemos al punto inicial, a Odebrecht. Acuérdate de la financiación de la campaña de Danilo Medina, y hay un tema también. Por supuesto que nunca fue investigado. Entonces, de modo que yo creo que el tema de los partidos políticos, específicamente el Partido de la Liberación Dominicana, con la incidencia que tiene y ese debate que tiene, sobre todo de cara a una aspiración de reelección que no ha sido manifestada por el presidente, pero que sus más cercanos están pujando por ello. El presidente debería hacer lo que hizo el presidente de Uruguay en un momento, le dijo, oye, paren porque aquí vamos a respetar la Constitución de la República. Y yo estuve mirando su discurso cuando él aceptó repostularse, cuando aquellos que decían que estaban firmes firmaron. Y no hay una palabra de él donde él se comprometa que esto no va a volver a ocurrir. Realmente no la hubo. El presidente dijo, bueno, yo estoy aquí porque me están demandando, porque los cambios son profundos, porque yo debo seguir con estos cambios, porque para garantizar que este país se desarrolle. Pero en ningún momento dijo, miren, sé que la Constitución ha tenido que modificarse. Yo había dicho que eso no contribuye a la democracia. Había dicho que los funcionarios públicos pierden el norte por los gastos que hacen. Y vengo esta vez para no volver. Él no dijo eso. ¿Qué opina? El debate sobre la ley de partido, yo pienso que es una excusa para introducir el tema de la permanencia del PLD en la administración pública. El PLD va camino a 20 años de gobierno, con apenas una interrupción de 4 años, un interregno de 4 años, del 2000 al 2004, y el Partido de la Liberación Dominicana tiene un control absoluto de la administración pública y de las instituciones de carácter académico, gremialista, sindicalizadas, etcétera, que justicia. Sí, todo el control. Y eso, por supuesto, que afecta al sistema democrático. La gente, yo entiendo, y me considero parte de ello, la debilidad institucional de República Dominicana es muy ostensible. El hecho de que hayamos tenido que cambiar la Constitución en el 2010, en el 2015, y ahora ya estemos planteando otro cambio en la Constitución sobre el mismo tema,
evidencia que aquí los poderes se adquieren y se quieren mantener eternamente. Aquí hay un problema de que Leonel Fernández quiere volver al poder, gobernó 3 periodos de gobierno, tuvo Leonel Fernández y quiere ser candidato otra vez. Por tanto, en el PLD no hay gente que pueda aspirar a sustituir a estas personas, a Leonel Fernández y a Danilo Medina. O es Leonel o es Danilo. Entonces, eso es una evidencia de debilidad. Se publicó una encuesta recientemente de Latinobarómetro en donde se analiza el apoyo de la sociedad dominicana a la democracia. Siempre ha habido un gran apoyo al sistema democrático. Luego de la dictadura de Trujillo, este país entendió que debía apoyar el sistema democrático. En el 2004, el apoyo a la democracia era de un 65%. En el 2017, el apoyo a la democracia es de un 54%. Es decir, hay un descenso de la sociedad dominicana en su apoyo al régimen democrático. Hay un descreimiento. Los partidos políticos, por primera vez se acaba de publicar una encuesta en donde la gente que dice no simpatizar con un partido es mayoría frente a los que dicen que sí tienen adhesión a algún partido político. Y la credibilidad se ha reducido Entonces, a un 15, un 17%. Por supuesto. Entonces yo pienso que esta excusa que se está lanzando desde hace tiempo con si hay una ley de partidos o no, el tema del artículo 277 de la Constitución, de cómo se debe interpretar esto, me parece que sigue siendo una excusa para replantear la cuestión de la reelección. Pero por primera vez... Ese es un debate de mucho tiempo. Hipólito Mejía cambió la Constitución del año 94. En el 2002. Fue en el 2012 cambió la Constitución. La Constitución del 94, que era en gran parte la Constitución de Peña Gómez. De Peña Gómez. Porque hay las que modificaciones que decirlo, hicieron. sí, claro. Pero hay un tema. El Partido de la Liberación Dominicana, evidentemente que tiene confrontaciones internas que amenazan su unidad. No es la primera vez que el PLD ha tenido problemas internos, pero de alguna manera ha superado todas estas crisis. ¿Qué piensan ustedes que va a pasar ahora? Porque ahora el punto es el tema de las primarias y sigue teniendo la misma relación con la reelección, porque los danilistas las quieren abiertas, pero los leonelistas no, por razones muy obvias. Pero yo creo que ellos al final se van a entender. Dice Fausto que es la excusa. Es una excusa. Sí. Pero bueno, pero todo tiene que ver con lo mismo. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero ¿por qué los danilistas lo quieren abierta? Porque es más fácil tú mandar a votar a gente de fuera por lo que tú quieres. O sea, Leonel cree que tiene el dominio del partido a lo interno y por eso las quiere cerradas. Es parte del No, del pero mismo no tema. solamente Leonel. Todos los partidos de oposición y casi todo el universo, incluyendo los aliados del PLD, que están en una cosa que se llama Foro Permanente de Partidos sí. Políticos, ellos se han pronunciado en contra del padrón abierto porque entienden que eso va a corroer más todavía los partidos, porque va a generar demasiado lucha interna entre Mucho los mismos interés aspirantes también. que van a buscar dinero para comprar votos. Es decir, es una campaña nacional adelantada a lo que habría en la Sí, primaria, y sucedería buscando lo que en el usted universo sucede. de los votantes, como la votación definitiva de elección. Pero yo creo que ellos se van a entender al final de cuentas porque los PLDistas no son tontos y ellos con tal de quedarse en el poder van a hacer lo ninguno que son sea. tontos. Siempre se dice eso. Los PRDistas también en el poder sabían que dividido le iba peor y se dividieron. Y en todos los partidos en el mundo se dividen, aún estando en el poder se dividen. Los peronistas acaban de perder las elecciones pero hace los un año PLDistas no y tienen medio tanta porque no pudieron tradición de llevar división. un candidato común. O sea, los partidos se dividen. Pero yo no creo No que sería la suceda en primera este vez caso. que se divide un partido. Lamentablemente digo, porque quizás sería bueno que tuvieran una muy buena crisis y se sacudieran para que las prácticas políticas en este país cambiaran un poco. Pero creo que el Partido de la Liberación Dominicana, como dice Marian, tiene una tradición. Ellos saben que esa vaca está ahí y que juntos es que la van a ordeñar. Y al final, nosotros vemos, por ejemplo, los amagos que hubo. Hay que recordar ese discurso de Leonel Fernández, que sería el más desafortunado de su historia, desde mi punto de vista, cuando dice, comparó al presidente de la República casi que con Trujillo, Bueno, por Trujillo intentar del siglo repostularse. XXI. Sí, por intentar repostularse, y al final todos firmaron. Todos los amagos Al otro día.
Sí. Al otro O día sea, no, todos los amagos. el discurso era en la noche y al otro día... Porque a fin de cuentas poco importa el principio, la democracia o demás. Es una estructura que dice, bueno, tenemos el Estado y desde ahí se fomentan nuestros negocios. Y entonces lo que ha hecho el presidente de la República de alguna manera... Pero no también son tan es decir, antagónicos, no se han agudizado no, tanto sí. las contradicciones. Como para que haya los una división. los intereses particulares de los grupos han entrado en una contradicción tan fuerte que ya es muy difícil la reconciliación. Ellos le Porque la buscarán la política vuelta. también es un juego de intereses. ¿eh? Ellos le buscarán me parece que le buscan la vuelta. Habría que ver, porque uno no sabe, todo esto es incertidumbre. Pero cuando Leonel no se repostuló en el 2012, lo hizo diciendo que él tenía derecho a repostularse. Y lo hizo diciendo también que él entendía y lanzó la propuesta de ensayar con su propia esposa como candidata presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana. Por tanto, lo que Leonel está criticándole hoy a Danilo Medina es lo que él intentó hacer en el pasado. Así fue. Y no lo hizo porque su popularidad no le permitía quedarse. Claro, No, entonces, pero él tenía mucha popularidad también. Pero no se con hubiera eso. quedado, Lo único no que hubiera era podido. demasiado grosero, que él había aprobado una constitución en el 10 y La en el 12 modificaron, ya la quería... La única Pero él estaba muy diferencia desgastado entonces ya, él estaba muy fue que desgastado Danilo ya. Medina trabajó para evitar También, institucionalmente en el Congreso y en el partido Así es. que se diera esa continuidad de Leonel Fernández, o ese tuvo un intento de contrapeso continuidad. fuerte Él en dijo Esa es la que- única diferencia. Él dijo que se quedaba pero ahí. ahora Danilo puede tener un contrapeso en Leonel también. Sí. Él dijo Podría que tener un Fernández contrapeso. dijo, Sí, me quedo aquí en la bajadita como Aníbal cuando está llegando, que ya se va a concretar el triunfo final. Yo me quedo aquí esperando, le voy a dar chance por 4 años. Él pensó que era eso, le daban Sí, chance a 4, esa gente. Digo, yo me quedo aquí para darle la oportunidad a ellos para que vayan. Y al final esto le salió muy difícil. Bueno, digamos que hemos identificado escándalo de Brecht, Marcha Verde como principal acontecimiento y el Luego. segundo, el que más tiempo ha consumido a la sociedad, La crisis el del debate PLD. de la ley de partido que empezó en abril con la comisión bicameral, que se pareció que en un momento, que en la próxima legislatura, cuando Ellos terminó aseguraron la que primera se del iba año, dijo a que la aprobar este segunda año. se iba y se termina la segunda sin que se vaya la ley. La ley de partido Pero- y la situación interna del Partido de la Liberación. Y Pero la yo creo que hay que... confrontación en el PLD, que es en Pero alguna creo que hay que medida, echarle un vistazo a la alguna oposición. medida nada más vinculada a la A la ley. oposición también. O sea, La oposición está casi inexistente. Sí, casi inexistente. Y creo que el gesto del Partido Revolucionario Moderno, sobre todo con el tema Odebrecht, de que la salida que tuvo ha sido muy desafortunada este año. Tiene a 2 personas que están siendo encausadas. Usted puede decir son inocentes o culpables, pero el Partido Revolucionario Los Moderno apoyaron hubiese totalmente. tomado una postura distinta, es decir, somos un partido que respetamos esa institucionalidad, si dice, oye, que se aparten mientras duran las investigaciones. Que la hicieron justicia eso. decida. Que la justicia decida, no hicieron eso. Ratifican a Pacheco como vocero en la Cámara de Diputados, que eso es un juego que uno no entiende, y ratifican al presidente del partido, Bueno, que el sigue siendo presidente del presidente con partido la no mano lo amarrada. ratificaron, simplemente Se quedó. no declinó, No declinó. que era lo que tenía que hacer, no declinó el cargo, pero el que ratificaron fue a Pacheco, A porque Pacheco, sí. tuvieron que oportunidad Elegirlo de de elegir a nuevo. otro y eligieron a Pacheco. Mira, Entonces hay dos- queda lo mismo. Dos acontecimientos, Edith, que me parece positivo. Uno, se pudo constituir una nueva Junta Central Electoral con apenas una persona de la que estaba en la anterior Junta, Rosario Graciano. La Junta Central Electoral es un elemento muy importante para el régimen político dominicano y también se constituyó un nuevo Tribunal Superior Electoral. Yo creo que eso también El tribunal fue permite- este año, porque la Junta fue a finales del año pasado. Fue a finales El, del año el pasado. tribunal sí fue este año. Sí, Bueno, otros acontecimientos nacionales que ustedes crean que merecen la pena recordar. Hay ámbitos que ustedes no han tocado, por ejemplo, ámbito- económicos, sociales. El de la educación, por ejemplo, yo creo que ese es el punto en el que la sociedad ha tenido mayor expectativa en términos de políticas sociales del gobierno. Sigue siendo una política clientelar, pero como ha habido una asignación, y parece que se ha respetado la asignación del 4% del Producto Interno Bruto para educación, educación ha tenido la posibilidad de emprender proyectos y programas de mejoría. Primero fue de las instalaciones físicas de las escuelas, luego está el tema de la tanda extendida, está todo el programa de alfabetización y completar ese proceso, y posteriormente se ha estado trabajando este año, el énfasis ha sido en la mejoría de la calidad del magisterio o en la formulación de unos programas de formación magisterial
que mejore la calidad del producto educativo dominicano, que sea más competente. Se acaba de lanzar República Digital vinculado a educación. Yo pienso que esos son... Ese es el acontecimiento más positivo del año. Acontecimientos, digamos, destacados. Sí, lo que tienen que ver con educación y con esos programas que se han esbozado. Todavía falta mucho ver en qué terminarán, porque apenas están arrancando, pero yo creo que también que es lo más positivo del año 2017. Al menos es esperanzador, porque Sí. a fin de cuentas fue una conquista del pueblo dominicano en las calles, protestando para que se diera el 4% a la educación. De modo que teniendo los recursos necesarios y suficientes, que no estuvo exento de conflicto. La limpieza de la nómina, por ejemplo, en el Ministerio de Educación, para mí fue un proceso que no quedó claro. No. De una cantidad importante de gente que estaba designada, nombrada, empezó un pulso que ha sido el único que ha tenido últimamente la Asociación Dominicana de Profesores con el Ministerio de Educación, y cada vez más fueron sacando gente. Se quedó corto de esa lista inicial que dio el Ministerio de Educación, que era gente que cobraba, que no estaba trabajando, que no laboraba, que había salido del país. Pero muchos fueron reintegrados, y los que se quedaron excluidos no fue a más, porque me parece que la responsabilidad de una persona que cobra como botella en una institución pública no corresponde a esa persona. Hubiese sido bueno determinar quién los nombró. ¿Bajo qué administración fue que entraron todas esas botellas, todos esos parásitos al sistema educativo? Eso se quedó corto. Y Bueno, hay un acontecimiento, Juan Bolívar, relacionado con la justicia, que a mí me parece que es destacable. La justicia dominicana no se ha podido zapatear, no ha podido librarse de las rémoras políticas que la arrastraron, que la llevaron hasta donde está. Se descubrió corrupción interna en la justicia, venta de sentencias, manipulaciones, consejeros del Poder Judicial que estaban vinculados con actos ilícitos de corrupción. Los casos siguieron de Francisco Arias Valera, de Aguilda Reyes Beltré. Todo esto, la justicia no pudo aplicar, lamentablemente, las sanciones que correspondían internamente. Y no la aplicó, y además no demostró que no quería aplicarla. Pero tampoco la justicia pudo sancionar hacia afuera los casos de corrupción más notables. Ha sido muy benigna esta justicia. Dos casos nada más se señalan como sanciones de corrupción. Vamos a ver otros reportajes. El de Raúl sobre educación. Mondesí y el de Félix Rodríguez. Para que continuemos mencionando y comentando los acontecimientos más trascendentes, de los cuales Fausto acaba de plantear algunos. Yanna Valentín ha hecho un breve recuento de lo que pasó en educación durante el año que concluye. ¿Cómo? El Ministerio de Educación se trazó como política para este cuatrenio reforzar la educación inicial y continua de los docentes y el desarrollo efectivo del currículum en énfasis de formación técnico-docente debido a las carencias de ese sector. El sistema de educación ha tenido muchos altibajos que lo ha llevado a crear nuevos sistemas para fortalecer la docencia en el país. Sin embargo, los resultados del esfuerzo no se han reflejado en las estadísticas. En las pruebas del Programa de Evaluación Internacional de Alumnos PISA en la República Dominicana se demostró el bajo nivel que tiene el país en materia educativa. Los resultados obtenidos sitúan al país en un quinto lugar con puntaje más bajo entre los países evaluados, solo por encima de Argelia, Kosovo, Líbano y Macedonia. A partir de ese momento se convirtió en una preocupación para el Ministerio de Educación, por lo que se inició la capacitación de maestros a través de la evaluación del desempeño de 60.000 docentes que serán sometidos a este proceso que busca saber las fortalezas y debilidades del sistema educativo. Además, el gobierno invirtió un total de más de 6.000 millones de pesos para la construcción de 123 centros educativos que funcionan en la jornada extendida en todo el país. Según el Ministerio de Educación, durante este año se sumaron 2.264 aulas en los 123 centros educativos con una inversión de edificación de 5.000 millones y en equipamientos de algunos 400 millones de pesos. Otro proyecto lanzado por el gobierno que busca llevar tecnologías de la información y la comunicación a los estudiantes y maestros.
Las paralizaciones de labores de los maestros que exigían un aumento de salario y otras reivindicaciones afectaron el año escolar. La situación se agravó cuando el Ministerio de Educación realizó una auditoría para limpiar la nómina y bloqueó a más de 3.000 maestros. Sin embargo, la ADP confrontó y al final quedó la cuarta parte. Buscando mejorar la calidad educativa, el gobierno anunció su programa de formación docente que impactará a más de 3.000 docentes de los 150 centros educativos que abarcará la primera fase del proyecto. Bueno, vamos a ver si ustedes identifican algunos otros temas nacionales del año. A lo largo del año hubo muchos más. Bueno, ya Fausto empezaba con el tema de la justicia y ya que estaba puesto desde antes, quizás sería bueno profundizar en ello y terminarlo. La judicatura ha separado a algunos jueces de su tren porque dice, bueno, esta gente están acusados de corrupción y yo recuerdo específicamente 4 después del caso de Awilda y de Valera, que dijeron estos jueces, que eran jueces que tenían posiciones privilegiadas, eran parte de una estructura, porque el caso de ese consejero, Valera, no era un caso aislado. Y de hecho he conversado con algunos funcionarios del área judicial y te dicen, oye, desde que se formó el Consejo del Poder Judicial, desde que entró ese hombre, se veía venir. O sea, habían señales porque lo que hizo o lo que se le atribuye haber hecho a Valera no era posible dentro de una estructura de 5 jueces que decidían. O sea, los miembros del Consejo del Poder Judicial quedarían todo cuestionado. Y alguien me decía, no es posible investigar en profundidad porque sería como investigarse ellos mismos. O sea, el sistema judicial casi que colapsaría si este país llega a descubrir los niveles de corrupción tan profundos que se asentaron en la justicia. Aquí hay oficinas de abogados que tener esa oficina de abogados te garantiza que tú vas a ganar los procesos. Eso no puede ser. Aquí hay jueces que se ven sometidos a diferentes presiones para que varíen sus decisiones. Nosotros vimos en el caso de Awilda que sí, que hay muchas cosas de las que hizo que es cuestionable, pero asumir que Awilda fue abordada en una universidad para cambiar un proceso. Descubrimos que una jueza que no extemperó... ¿Fue abordada por quién? Sí, por el mismo consejero y por un abogado. No solamente un abogado, había sido procurador general de la República. El ex procurador Radamés Jiménez, el ex procurador. Hay que decirlo. Y eso no lo investigaron. No lo investigaron, lo excluyeron totalmente. Pero ese caso tampoco ha tenido una salida. Y fíjense el tiempo que ha transcurrido. Y lo que evidencia que la lentitud de la justicia en resolutar casos. Pero es que no solo es, porque no es una lentitud, es una manera de decir, bueno, jugamos a que esto vaya... A que se olvide, al olvido. Pero eso tiene que ver con la forma en que ha sido estructurado el sistema judicial. Y eso es lo que nosotros estamos viendo en la capital y lo que vemos en los tribunales del centro. Pero lo que está ocurriendo en los tribunales de todo el territorio nacional, señores, es patético. La justicia dominicana no tiene ningún tipo de... Pero mira, el caso del cura que violó a un niño y lo dejaron salir libre, o sea, son cosas que tú dices, ¿cómo pasa? Hay parte de decisiones que son decisiones digamos, decisiones que podrían ser cuestionadas, pero tú pensar, porque si hay algo grave y hay algo serio en un sistema democrático, es el peso de los jueces. De que tú digas jueces que puedan decidir en libertad, que fue una de las consignas de los jueces este año. Hubo manifestaciones, recordemos, este año de los también, jueces. Ustedes anoten, este año los informes de los organismos internacionales dejaron muy al descubierto las debilidades institucionales. Por ejemplo, esa caída que tuvo la República Dominicana en el índice de competitividad global del Foro Económico Mundial, la expresión de las debilidades institucionales de los niveles de corrupción. ¿Cuántos puntos descendió República Dominicana? ¿Cuántos puntos descendió República Dominicana? Sí, descendió creo que 8 puntos, pero además se colocó de co-líder mundial en varios renglones en corrupción. En corrupción, somos campeones. Somos campeones. Y la justicia también queda muy mal parada. La justicia tiene un récord este año. Cuando se midió la confianza en las instituciones del Estado Dominicano, en las tirobarómetros, la justicia está por debajo de los partidos políticos que siempre estaban debajo. Bueno, y tuvimos que escuchar a un diplomático, el encargado de negocio de la Embajada de Estados Unidos, decir que la República Dominicana está harta de la corrupción. Tuvimos que escuchar una frase como esa en un escenario
tan formal como el de la Cámara Americana de Comercio. Y un diplomático que no suelen decir. Bueno, ese tipo en de el cosas. ámbito de, digamos, ustedes se han olvidado de las plantas Catalina, ese fue otro tema dominante en el año. Ah, claro, sí, sobre todo con la conformación de la Y de la situación que tiene comisión. de indefinición, el financiamiento clandestino, que ha quedado un poco de manifiesto con el presupuesto complementario enviado ya casi en el último mes del año al Congreso. La planta de Punta Catalina, que es un injerto de Odebrecht, en cierto modo, porque Sí, claro. que Sí, venía muy vinculado al tema de Odebrecht por el tipo de financiamiento que descubierta la gran corrupción, incluso antes de que hubiese un expediente, es cuando... Y se olvidaron se de la decide comisión no que hay. investigó la planta Catalina. O sea que eso tuvo Que mucho este tiempo fue el en año el en debate. que un comisionado terminó siendo designado, que para mí ha sido de los puntos, oye, eso como que no, al menos hasta solo de mirarlo, te dice es improcedente totalmente. O sea, el resultado de una comisión que se prefirió que no fuera y otra vez pone en tela de juicio la que no debe funcionalidad haber del sido Estado. una comisión. Que no es debió una haber sido comisión, debió ser la justicia. o los órganos de control, Claro. También. Contraloría General de la República, donde tú tienes No, la Cámara de Cuentas. la Cámara de El Ministerio Cuentas. Público, Pero claro. nosotros, hay muchos países que forman incluso, bueno, dice Contraloría, Cámara de Cuentas, Ministerio Público e incluso hasta el Congreso. Pero tienes que formar comisiones de notables que te legitimen. Por más que eso, por más notables que sean, se supone que los especializados de Cámara de Cuentas y de Contraloría estarían en mayor capacidad de verificar qué fue lo que pasó ahí. Oye, recuerda que el Ministerio Público emitió un documento diciendo que las 17 obras contratadas por Odebrecht con el Estado Dominicano habían sido sobrevaluadas y habían sido obtenidas con soborno. Sí, sí. Cuando la Cámara de Cuentas asume la responsabilidad de auditar el caso de Punta Catalina, luego, a petición del Ministerio Público, la Cámara de Cuentas dice no tenemos recursos para hacer esa auditoría. Y además, no se puede hacer la auditoría todavía porque la obra está Pero sin se terminar. supone que le están haciendo entonces, y que la iban a anunciar, según el presidente, antes que terminara el año. Bueno, Entonces, el gobierno, el presidente, designa una comisión independiente de empresarios, sindicalistas, abogados, economistas Y hasta religiosos. y hasta gente de las iglesias que van a esa comisión. Esa comisión, luego de mucho indagar, investigar, determina que no hubo sobrevaluación, que el precio está un 6% por debajo de lo que El mercado. establece, el mercado en la región, y que por tanto la operación fue transparente. Y acabándose de darse informe al mes o a un mes y medio, aparece que la Odebrecht reclama 708 millones de dólares extras. Extras. adicionales. Y también Punta Catalina, o sea, no se puede entender que Odebrecht haya dicho que en República Dominicana hubo un sistema de soborno donde pagó de manera continua por las obras y establece que fue hasta el año 2014 y el Ministerio Público la reduce 2 años para que sea, para que salga la actual, que sospechosamente coincide con la gestión. Puede ser que fuera por otra cosa, pero vaya, coincidencia. Ya. Es Pero- cuando asume el presidente de la República, que es actual el jefe del Procurador General de la República. Y si tú tienes que Odebrecht está diciendo que todos los negocios que hizo con el señor Ángel Rondón eran destinados a pagar sobornos, ¿cómo es que Ángel Rondón dice que por Punta Catalina le deben dinero y eso no es objeto de una investigación? Sí. Bueno, hay- otros hay- temas. hay otros Quedan temas. otros temas. O feminicidios. ¿Eh? Y Yo creo que salud. el tema de los feminicidios y salud también nos queda, cualquiera que... Pero, Los feminicidios pero fueron Los este año. feminicidios yo creo es- que fue peor todavía. Los feminicidios que todavía ayer teníamos la Con, última con víctima. algunos tan escandalosos como el asesinato Emily de la Peguero. niña, de la jovencita, De de la Emily Peguero. adolescente, Adolescente. No, y los de últimos- Salcedo, ¿cómo se llama? Emily Peguero. Emily Peguero. Emily Peguero, desató Ese los fue demonios. el peor de todos para mí en el año. Digo, hubo muchos otros casos terribles. El mismo del domingo pasado, que salió ahora en Pero los que el periódicos. asesinato de Emily Peguero Involucra destapa, a una funcionaria, involucra a una a su directora de funcionaria, la pasaporte. gente tiene que tirarse a la calle y cuando se investiga se encuentran otras Dos dos casos niñas más. desaparecidas que nadie se había dado por enterado, que aparecen otros dos cadáveres de adolescentes. Yo recuerdo que la BBC puso en primera plana a República Dominicana diciendo el caso que conmovió a República Dominicana porque el de Emily Peguero, por su juventud, por Dice ser que una estaba niña, embarazada. porque estaba embarazada, Y todo porque fue es por el una embarazo, mujer de o sea. poder en las garras que cae, porque es una familia sencilla,
porque además era una niña que estaba protegida por sus padres, porque esta sociedad, a fin de cuentas, revictimiza a las víctimas y encuentra cualquier hoyito por donde meterse y decir, bueno, se lo ganó, se lo buscó. Eso no pasó en este caso. Entonces fue un caso muy simbólico, pero además y muy brutal, por la movilización. muy Tan brutal que todavía no sabemos las circunstancias de cómo se realizó esto. Yo creo que el caso de Meli Peguero también es un desafío para el Ministerio Público en el sentido de proteger a las víctimas, de tener una nueva configuración para las escenas de los crímenes. Aquí no se protege las escenas de los crímenes, lo que uno ha visto con este caso. Y bueno, nos pone frente a la brutalidad, mucha creatividad en la manera en que muchas de nuestras mujeres fueron ejecutadas. Yo con los feminicidios quisiera referirme a dos casos, los que ocurrieron en el Distrito Nacional. En el día de ayer fue asesinada una joven, o antes de anoche, porque fue a las 6:30, en el sector La Yuca, ahí en el Sánchez Naco, fue el domingo, a las 6:30 de la tarde, y fue localizado su cadáver aproximadamente a las 11 de la noche por sus parientes. Debo decir que esa joven tenía un proceso judicializado. Los dos casos que han ocurrido en el distrito son simbólicos de cómo el Poder Judicial en República Dominicana no está preparado para el tema de los feminicidios. Ella, al igual que la joven que asesinan en la Núñez de Cáceres, ella lleva un acto de desistimiento ante el juez. Desiste de su acusación y el juez hace 23 días liberó a quien terminó siendo su verdugo. El Ministerio Público tenía elementos, porque tiene personas, para determinar que ese hombre era un riesgo para la vida de esa mujer, y pese a eso fue dejado en libertad. De modo que yo creo que cuando el sistema de justicia se encuentra con un feminicidio que ha sido judicializado, que ha estado en la mano de jueces, fiscales y todo el sistema, y termina en ese resultado, quiere decir que por mucha campaña que se estén haciendo en este país... Pero quiere decir esto, bueno, el hecho de que durante el año que concluye se haya mantenido y se haya incrementado ligeramente, porque no es tan grande en términos de numérico, pero sí se ha incrementado el número de víctimas de los feminicidios, lo que se ha denominado como una epidemia. La persistencia de esta epidemia, pese a las propagandas, las campañas, todo esto, no evidencia un fracaso de la política gubernamental de protección a los derechos de las mujeres. Existe un fracaso en la política gubernamental, pero también existe un problema de fondo mucho más grave. Y es que, o sea, el dominicano lleva en su ADN la violencia, aparentemente, porque cada vez más hay actos violentos, no solo contra las mujeres, sino contra todo el mundo. Ahora cualquiera te mata por cualquier cosa. Pero hay un problema de fondo mucho más grave, y es que nos educan para ser machistas, nos educan para violentar a las mujeres, nos educan para que no nos demos cuenta que somos iguales. Y mientras la educación no cambie desde las escuelas, desde las casas, no vamos a lograr nada. Y desde las iglesias, donde todavía bueno, sí, claro, se niegan derechos. Se leen cosas como que la mujer estará atada al hombre y le deberá obediencia y le seguirá, cosas como esas todavía se leen en las iglesias. Y que el hombre en la cabeza y la mujer debe ir de... O los hombres decidiendo sobre el cuerpo de las mujeres. En esta lista, también, de manera clara y pública, los políticos dominicanos hablan de las mujeres como el que habla de sus muebles en el Congreso Nacional. Sí, claro, en esta lista hay que incluir, por supuesto, el fracaso del gobierno en aportar mecanismos de prevención de la violencia social y la delincuencia, ha tenido que un hay pico en la sociedad dominicana. El tema de la seguridad ciudadana ha sido lamentablemente un fracaso para la administración pública. El gobierno ha emprendido varios planes para hacerle frente a este fenómeno que sale en todos los estudios de opinión pública como el problema número 1 del país. Yo creo que ha sido el gran fracaso del gobierno en sentido general. No hay solución. Al final aprobamos una ley de reforma de la Policía Nacional y solamente le cambiamos el nombre de jefe de la policía a director de la policía. Y luego no hay ningún cambio en el comportamiento de la policía, en el comportamiento del Ministerio Público, en el auxilio o en la detección, por ejemplo, de una política criminal del Estado que determine la coordinación de todos los organismos responsables de proteger a la ciudadanía. Lo que está diciendo Edith en relación a cómo se comporta el Ministerio Público cuando una persona está en peligro, una mujer, por ejemplo, es la evidencia del fracaso del Estado. El Estado tiene la función de proteger la vida de las personas. Y obviamente si alguien está en peligro, y más
una persona en indefensión porque es mujer y Vulnerable. porque además es pobre, entonces es peor la situación. Por eso, a mí me parece que incluso el reciente lanzamiento de la política del Ministerio Público contra la violencia a la mujer de género, tiene también sus debilidades. Es positivo y qué bueno que se haya lanzado. pero debería de ser un la proyecto. Procuraduría y no el Ministerio de la Está Mujer bien, quien pero lidere la política de debía protección. coordinarse, ese es el tema, que debía Sí, que coordinarse. no hay un trabajo conjunto. Pero no se coordina. ¿Entiende? El Ministerio Público lo lanzó y de El algún Ministerio modo Público es el que más recursos tiene. parece frente a que- esto, claro. Pero, Que el mismo ¿y Ministerio el de la Mujer. presupuesto para Pero es muy desarrollar esta política? Exacto. ¿Cuántos Bueno, son? ustedes no han mencionado el sector salud, que fue un elemento Bueno. conflictivo a lo largo del año. Hay un reporte que preparó Crisaleidi Madé sobre la crisis a lo largo del año en el sector salud. 50 y pico de hospitales en 56. remodelación, 11 los más entregados importantes este año. hospitales del país, todos al mismo tiempo. El presidente dijo en su discurso del 27 de febrero que este año se terminaban de remodelar y termina el año apenas no con se ha 3 o 4, no de los más grandes que han terminado. Vamos a ver el reporte de Madrid. Quedan pendientes. En 2017, la crisis del sector salud fue agravada por la construcción simultánea de 56 hospitales, el conflicto entre el gobierno y los trabajadores del sector y la baja inversión de los recursos estatales. La remodelación de los centros aumentó las deficiencias de los servicios médicos y por ende las denuncias debido a la contaminación de las áreas de internamiento, falta de oxígeno, problemas en el sistema eléctrico y el aumento de las condiciones de hacinamiento. La directiva del Colegio Médico Dominicano denunció que en la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia 507 recién nacidos fallecieron en los primeros 10 meses del año por la falta de medicamentos y otros insumos básicos, problemas que también fueron frecuentes en los centros de atención primaria, hospitales municipales y provinciales del país. Las muertes infantiles y maternas fueron las más elevadas del área en este año. Según registros de la Dirección General de Epidemiología, 2.563 muertes infantiles se produjeron hasta la semana epidemiológica número 47, periodo en el que también se registraron 173 muertes de parturientas, en tanto que la leptospirosis provocó 62 fallecimientos. Según el Colegio Médico Dominicano, más de 4.000 galenos del Instituto Dominicano de Seguros Sociales y de la Red de Salud Pública quedaron excluidos de la aplicación de la segunda parte del reajuste salarial de un 25% pactado en el año pasado. Desde entonces los gremios iniciaron paros de labores en reclamo de que el gobierno cumpliera los acuerdos, mejorara las condiciones en los hospitales y aumentara la partida presupuestaria que para este 2017 ascendió a unos 70.000 millones de pesos. Sin embargo, la negativa de las autoridades para volver a sentarse en la mesa del diálogo y discutir los puntos divergentes prolongaron la lucha, llegando al extremo de realizar 7 paros nacionales en el sector. Luego de la juramentación de la nueva directiva del Colegio Médico Dominicano el 8 de diciembre, el director del Servicio Nacional de Salud y la ministra de Salud convocaron a los galenos a un primer encuentro para tratar las diferencias. Otro conflicto fue la decisión de la Asociación de Clínicas Privadas Andeclip de no recibir los diagnósticos médicos de otros centros de salud para fines de internamiento o procedimientos quirúrgicos. La medida fue dejada sin efecto por el amplio rechazo social. Durante el año también se debatió sobre la precaria cobertura del Plan Básico de Salud y la asignación del 5% del Producto Interno Bruto al sector. Bueno, este año fue el año en el que el área de salud en República Dominicana trata de administrarse diferente, porque el Servicio Nacional de Salud de alguna manera ha tenido un protagonismo diferente a lo que se tenía, habituados como estábamos a que fuera el Ministerio de Salud el que administrara todo lo referente al tema. Pero bueno, tenemos 56 hospitales intervenidos. Según el director del Servicio Nacional de Salud, han concluido solo 11. Esos 11 que han concluido son los hospitales pequeños, en comunidades como Sánchez, Pedernales, algunos incluso todavía sin abastecimiento. Pero si nosotros queremos ver la miseria en este país, tendríamos que pensar en los hospitales públicos. Por razones personales, yo he estado muy de cerca de los hospitales últimamente y estuve visitando, por ejemplo, el Hospital Musa de San Pedro de Macorís.
¿Y qué encontré en el Musa? El Hospital Musa, que es un hospital regional, está recibiendo una sobrepoblación de hospitales a su vez intervenidos en localidades como Sabana de la Mar, la provincia del Ceibo, La Romana. Entonces te mandan al hospital regional. Pero lo que hacen es pasarte de un escalón a otro. No significa que ahí vas a recibir una mejor atención, porque el mismo Hospital Musa también está intervenido. ¿También? Sí, lo intervinieron. Sí. El problema fue que se hizo una intervención de los hospitales de primero, segundo y tercer nivel en todas las áreas. Entonces era imposible. Si tú tienes una intervención en los hospitales de las comunidades adyacentes, en provincias importantes, ¿cómo es que intervienes al mismo tiempo un hospital como el Musa? Cuando fui no estaban trabajando. ¿Por qué no estaban trabajando? Porque en el Musa no habían recibido, los ingenieros que estaban a cargo no recibieron la partida económica que le tiene que entregar la OISOE. Y esto, que esa es una de los tantos hospitales que el gobierno decidió que saliera de la administración del Ministerio de Salud Pública a la OISOE, presuntamente para que se hiciera con mayor rapidez. Entonces tú te encuentras cantidad de gente allí, un tomógrafo. ¿Qué pasa con el tomógrafo del Musa? Que los sábados a las 10 o 11 de la mañana el tomógrafo se para de funcionar porque no hay personal. Y entonces pasa el sábado y el domingo, y ustedes saben lo que es eso. Son accidentes de tránsito que pueden pasar en La Romana, en San Pedro de Macorís, en el Ceibo, en Sabana de la Mar, y que van a ese hospital, o a Atomayor, y que van a ese hospital, y ese paciente que está con un problema, una lesión grave, no puede hacerse unos análisis porque no hay un personal para eso. Entonces, esa es la situación que nosotros estamos viendo en los hospitales. En el NEI Arias Lora. Pero más allá del tema de los edificios, de los locales, hay un problema también de ausencia de insumos imprescindibles. De insumos para y de atender, recursos. A la gente. Hay denuncia de personal. Hay un caos, realmente hay un caos. Yo mencionaba el PINA porque el PINA, y con eso termino, el PINA, por ejemplo, es receptor, el NEI Arias Lora, es receptor de todos esos pacientes, el Hospital PINA de San Cristóbal, con muchísima deficiencia. Cuando tiene, ¿qué hace? ¿Cuál es la ruta que hacen las familias? Tiene el interno en un hospital, lo saca al hospital, lo lleva a una clínica y después viene a uno de estos hospitales de aquí del distrito que están colapsados, como el Barcelino Vélez y el Claro, y el con la mismo agravante NEI. de que el Morgan todavía sabrá Dios cuando lo Bueno, terminaron. algún otro acontecimiento y cerramos en lo nacional. Que No, vamos pero para lo yo quiero internacional. anotar algo en relación con el tema de salud. Yo creo que aquí, Juan Bolívar y Adalberto, Edith y Marien, hay una situación muy precaria en el ámbito de la organización de los servicios de salud. Hay un caos muy fuerte. El costo de los servicios de salud es muy, muy alto para las personas que buscan los servicios de salud en el sector privado, porque obviamente no pueden ir a los hospitales públicos. Si usted quiere un servicio de calidad, usted no puede ir a un hospital público. Entonces, el costo es muy alto, el costo de bolsillo, independientemente de que usted sea un contribuyente. El copago que no está contemplado en la ley de contribuyente seguridad a la social. seguridad social, que usted tenga su propio servicio, que usted contrate servicios adicionales complementarios, por ejemplo. Independientemente de eso, siempre tiene que pagar adicionalmente porque el servicio Y cada vez más. cada vez Sí. más. Luego está el tema de los roles. El Ministerio de Salud Pública es el ente rector del sector salud, pero se desembarazó de los hospitales porque se creó el Servicio Nacional de Salud, que tiene a su vez ahora la organización y administración de los servicios de salud. Sin embargo, en el Estado Dominicano hay un problema muy serio porque no se entiende el rol del ente rector del servicio de salud, por un lado, y por otro lado, hay una ley de seguridad social que crea varios organismos y mecanismos que al mismo tiempo tienen sus dudas porque hay proyectos de reforma, el gobierno no cree en el tipo de seguridad social que hemos aprobado, están pendientes muchas decisiones sobre los servicios de salud en general y esto lamentablemente lo que contribuye es a que el servicio de salud de República Dominicana sea un negocio extraordinario para todo aquel que quiere hacer dinero. Eso hay que organizarlo, hay que buscar la manera de racionalizar los servicios de salud en este Vamos, país. finalmente hay que mencionar que este año se hizo más lento el crecimiento económico. El despertó endeudamiento aumentó. Muchas preocupaciones, aumentó el endeudamiento, creció la deuda a ritmo de unos 12 millones de dólares cada día, Aumentó la creció informalidad. la deuda. Y eso 570 millones de pesos cada día que busca el gobierno prestado para mantener la estabilidad. Hubo al final del año un gran esfuerzo porque ese crecimiento llega al 5,
tal vez lo consigan, llevarlo hasta el 5, porque esa es la meta que se propuso tanto el Banco Central como el gobierno. Para eso liberaron parte del encaje legal a los bancos para prestar a todo el que buscara, y mucha gente cogió dinero prestado para comprar, para compras. Sobre todo y vehículos, sí, la feria de sobre vehículos. todo. Y eso, pues, eso es parte de ese esfuerzo por llevarlo al 5, pero más razonablemente estaría por 4.5 el crecimiento del año, si es que esas son las cifras válidas, porque hay quienes creen que está abultado ese crecimiento. Pero bueno, ha habido muchas limitaciones este año en el fiscales para el gobierno, ha tenido muchos problemas fiscales el gobierno, entre otros porque le demandó demasiado dinero a las plantas catalinas que no estaban en el presupuesto, lo mandaron ahora, legalizaron al final 29 mil millones de pesos que no estaban presupuestados y que se destinaron, porque no es que están pidiéndolo ahora, es que se gastaron y al final mandaron eso como un presupuesto complementario del año. ¿Decía? No, que se sabía que iba a pasar lo de las plantas de Punta Catalina, porque el financiamiento se cayó en el momento que inició el tema de Odebrecht, se cayó el financiamiento. Y los bancos europeos anunciaron que hasta financiar. Que no se terminara una investigación sobre ese escándalo no había. No iban a financiar. Pero eso nos llama también al punto del sector eléctrico, que también ha tenido un declive tremendo ahora a final de año. Peralta decía a principio de año que en el 2017 se resolvía el problema eléctrico. De los apagones. Sí, como lo han anunciado 60.500 veces. Todos los años. Sí, pero en enero de este año él dijo que en el 2017 con Punta Catalina eso era tema resuelto. Ahora, ¿qué piensan ustedes? De todos modos la economía va a crecer, aunque a un ritmo inferior al que se proyectó. No, se cree que va a decrecer, porque el Banco Mundial dijo que va a ser el crecimiento 4 puntos es un crecimiento importante para cualquier nación. Pero es de crecimiento en comparación al crecimiento reducción anterior. de ritmo de crecimiento. Bueno, exacto. Ahora, hay una preocupación que lo vienen reiterando organismos nacionales e internacionales de hace muchísimos años, que esta vez se ha hecho patente, sobre todo después de la segunda mitad del año, y es la preocupación por cómo se invierte o se reinvierte, a dónde va a parar la riqueza que está creando esta sociedad. ¿A quién favorece el crecimiento? ¿A quién favorece el crecimiento? ¿Por qué hay tantos niveles de desigualdad en la República Dominicana? ¿Por qué hay tanta precariedad en servicios tan importantes como el de la salud, como ustedes señalaban ahorita? ¿Por qué hay tanta pobreza en una sociedad como la nuestra que ha tenido un crecimiento tan grande? ¿Por qué se mueren los niños? Los bebés recién nacidos. Bueno, el presidente de la República, cuando antes de ser electo por primera vez, hablaba de la necesidad de cambiar el modelo económico. Y casi todos los políticos en algún momento han hablado de eso, pero luego de que se sube el poder, el modelo económico sigue favoreciendo básicamente a los que tienen el gran capital, las inequidades siguen profundizándose. El tema de la seguridad social, por ejemplo, en este país, ¿a quién beneficia el sistema? ¿Quiénes son los que tienen las grandes ganancias? ¿Cómo es posible que tú te encuentres gente que tenga un seguro de riesgos laborales y no sabe, no tiene la información de que cuando tenga un accidente laboral va a ser debidamente cubierto? ¿Cuáles son las trabas que se le está presentando? Eso mismo pasa en casi todos los renglones. Es una sociedad profundamente excluyente donde algunos logran destacarse, por ejemplo, el que tiene la suerte de hacerse pelotero, que son los menos, o el mercado de la droga, que te democratiza un poco los cuartos. Bueno, entonces hacemos una pausa y volvemos para Sí. pasar revistas rápidamente al escenario internacional de este 2017.